Pues seguimos aquí en el Blockchain Convergence en Málaga y ahora tengo a una startup que está aquí llamada BDPass y en su nombre tengo a César Patiño, director de comunicación. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien aquí. Bueno, pues resumiendo, para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿puedes decirnos así brevemente en qué consiste BDPass? Sí, BDPass es un protocolo de seguridad implementado sobre el blockchain de Ethereum que introduce el tercer factor de seguridad, que es el factor biométrico, en cualquier plataforma, aplicación o servicio en Internet. Ajá. Y bueno, ¿qué plataforma blockchain utilizáis para hacer esto? ¿Cómo interviene la tecnología blockchain aquí? Sí, el blockchain que usamos es el de Ethereum. Y lo que hace el blockchain para nosotros es servir de un libro de contabilidad, por así decirlo, digital, o como de la forma tradicional lo que sería un notario, que verifica cada transacción, verifica la identidad. Es además double end, o sea que verifica tanto la plataforma como el usuario que se conecta a ella. Y cuando se realiza la verificación se crea un registro en la cadena de bloques, en el blockchain, permanente, un registro descentralizado que permite al usuario poder demostrar que hizo esa transacción. O sea, el ejemplo típico que ponemos es el de un exchange. Un usuario retira un Bitcoin en ese exchange, imaginemos el peor de los casos, no recibe el email de confirmación ni nada sucede, simplemente se le borra el Bitcoin y él no lo recibe. ¿Cómo se queja soporte? Actualmente no podría demostrar que él hizo la transacción, ¿correcto? Pero sí usa BDPass de por medio, en el registro, en el blockchain independiente de BDPass, se crearía un registro con el que sí podría demostrar que él hizo esa transacción efectivamente. Fenomenal. Entonces entiendo que es un negocio B2B, de negocio a negocio, y aún así veo que tenéis un token en mercado, que de hecho creo que ahora está en varios exchanges, ¿no? Y de hecho creo que estáis empezando a subir volumen, ¿no? Sí, eso es. Estamos en 3 exchanges, Bitforex, Probit y Digifinex, y el volumen diario actual está por encima de los 8 millones de dólares. Muy interesante. ¿Y cómo se llama el token? ¿Cuál es el ticker? BDPass, BDP. BDP, ok. A ver, entonces, ¿qué pinta el token en todo esto? ¿Qué función tiene el token? El token lo que hace en el ecosistema es servir como moneda de cambio en las transacciones. Entonces, como el modelo es B2B, como has mencionado, las compañías lo que hacen es comprar el token en grandes cantidades para poder pagar por esas transacciones a BDPass. Cada vez que hay una transacción, una pequeña cantidad en tokens es transferida a BDPass por el servicio. Y entonces ese número de transacciones las podéis contabilizar, vais subiendo el número de transacciones, Eso ¿no? es, sí, efectivamente, también es por eso que actualmente el volumen está bastante alto. ¿Y más o menos con cuántas empresas estáis trabajando o qué tipo de empresas son? Sí, suelen ser empresas del sector de la tecnología, en principio relacionadas con blockchain, pero estamos buscando empresas que no hayan tenido experiencia en blockchain también para que den el paso a implementar blockchain y además a introducir el tercer factor en su proceso de autentificación de usuarios, ¿no? Pasando del 2FA o del 1FA directamente al 3FA. Y actualmente pues, son algunas empresas que están implementando ya BDPass. Una es de Perú, que ofrece formación online, el Grupo Prex. Grupo Prex, no sé si se escuchó bien. Sí. Y acércate un poquito al micro. También tenemos partners como Bit2Me. Sí, y como eso sí GSR. lo conocemos bien. Sí, seguro. Fenomenal. Bueno, ¿y cuáles son vuestros próximos retos en el medio corto plazo? Sí, los retos que tenemos son dar a conocer más BDPass a compañías que nunca hayan pensado en usar el blockchain incluso, pero que sí tengan una necesidad de implementar el 3FA. Por ejemplo, exchanges pueden ser, o podrían ser empresas que actualmente no tengan ni siquiera el 2FA, que solamente se use el usuario y la contraseña para entrar en sus paneles. A ver si lo entiendo, porque te he visto antes, me has hecho una demostración en tu stand que tenéis ahí. Sí. Imaginemos que lo tienen implementado un exchange. Entonces yo primero meto mi usuario y mi contraseña, como siempre. Luego a lo mejor tengo un 2FA, esto típico, o por mail o por SMS, el outing. Y luego habría un tercero, que seríais vosotros. Yo he visto cómo tú lo has hecho rápidamente, incluso con FaceTime, ¿no? Con Face ID. Con Face ID, ahí está. O sea, se podría enlazar con eso y no tampoco tenéis que armar demasiado, simplemente haces ping y ya está hecho. Claro, porque hoy en día lo que sucede demasiado es que se usa el 2FA por medio de SMS o
correos, contraseñas temporales en correos. Pero claro, imaginemos el caso en el que tu móvil se ha perdido, alguien consigue desbloquearlo, o incluso el caso del SIM swapping, que es el cambiazo este del SIM, Sí. que te clonan el móvil y entonces tienen acceso a todas tus contraseñas. Las contraseñas se pueden copiar y pegar sin ningún problema, porque en ninguna plataforma se verifica la identidad del usuario que lo hace, ¿vale? Pero las plataformas protegidas por 3FA, en nuestro caso BDPass, con BDPass pues no podrían ser accedidas por alguien que no fuese la persona que es el dueño auténtico de ese móvil, ¿no? Porque a la hora que tengas que escanear tu huella dactilar o pasar el Face ID, ya no podría seguir. Pues fenomenal, pues nada, con eso nos quedamos. Si quieres, por favor, dile a nuestra audiencia dónde os pueden encontrar. Sí, tenemos equipo en Málaga y en Madrid, Ajá, muy bien. permanentemente, y nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página, y estamos... ¿Cómo es? ¿Bdpass.com? Sí, eso es, bdpass.org. .org, de acuerdo. Pues muy bien, César, muchísimas gracias por atendernos y seguimos viéndonos por aquí. Encantado. Muchas gracias. Adiós.